gracias por la invitación. Es un privilegio poder compartir la palabra y más que un privilegio también una gran responsabilidad. He estado orando al Señor para que Él nos pueda dirigir en lo que vamos a revisar acerca de su palabra. Por eso vamos a orar. Vamos a orar. Querido Dios, queremos en esta hora de la noche, de día sábado, Señor, bendecir tu nombre, darte gloria, honor, alabanza, Dios, porque tú nos creaste y dentro de toda tu misericordia y tu plan nos permites, oh Dios, entender un poco acerca de tu palabra y de lo que tú quieres para nosotros. Cada vez, oh Dios, que vamos a ti, descubrimos nuevas cosas, Señor. Algunas contradicen nuestro estilo de vida, algunas son cosas que no nos agradan. Pero Dios, queremos entregar todo eso en tu presencia, Señor, para que tú puedas transformarnos y hacer toda la obra, oh Dios, que tú te propusiste en nosotros y que tu voluntad sea hecha, Señor, solamente para gloria de tu nombre, Señor. Bendice esta iglesia, oh Señor, y bendice tu palabra, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, el tema que vamos a revisar esta noche se titula el plan de Dios para su vida. Es como descubrir parte de su voluntad. Entonces yo estaba revisando el tema, ¿no? Hacia dónde se dirigía la temática de esta noche y dije, para poder entender el plan que Dios tiene para su vida, debemos ir al inicio, debemos ir al Génesis para entender cómo era, ¿no? ¿Qué es lo que Dios esperaba del ser humano cuando Él le creó? Y es así donde vamos a ir avanzando un poco, entendiendo este inicio de la creación, ¿no? En el principio Dios creó la bendición. El libro de Génesis capítulo 1 utiliza 7 vuelos. 7 veces las cosas eran buenas porque todo era una bendición para él. En Génesis capítulo 1, 26 dice que Dios creó al ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice que lo creó a imagen de Dios. Él tenía que reflejar a Dios en todos los aspectos. Era lo que él quería que sus criaturas fueran, era como él, ¿no? En esa integridad, o en esa integralidad, el ser humano estaba correctamente armonioso, conectado. Las culturas orientales, por ejemplo, cuando la gente va a estudiar un poco de las culturas orientales, de Japón, de China, de Corea, ellos hablan mucho de la holística. Es una palabra que se oye, ¿no? La holística, ¿no? Y que la gente dice que hay que vivir holísticamente, ¿no? Ellos piensan y ellos dicen completamente involucrados y en armonía y en paz ¿con quién? Con todo lo que te rodea, con tu familia, contigo mismo, con la naturaleza. Esa holística. Pues esa idea es una idea bíblica, porque es así como Adán y Eva fueron creados. Ellos fueron creados en esa holística, todo perfectamente en armonía. Sus facultades eran muy buenas, dice, y con un potencial. Ustedes leen a Elena White en Patriarcas y Profetas, ella nos explica cómo fue creado el hombre, ¿no? Dice, ellos estaban en un equilibrio muy bueno y en una potencialidad de crecimiento muy grande. ¿Está claro? Y gozaban de una excelente salud porque Dios les dio una dieta, ¿no? Es más, ese organismo que Él creó aquí, ese cuerpito que Él creó, está diseñado para que sea sustentado por esos alimentos que Él les dio. Entonces, ellos no tenían ninguna contrariedad con alguna cosa. Y ellos vivían en la bendición, en lo que era bueno, en las 7 cosas que Él les creó desde ahí. Todo era muy bueno, que la luz era muy buena, que las plantas eran muy buenas. Y todo era muy bueno en gran manera. Esa bendición era algo que ellos no tenían y disfrutaban. Aparte de haber sido creados a la imagen de Dios. Y eso era una plenitud increíble. Y dentro de esa plenitud, entonces el ser humano busca algo más. ¿No? Busca algo más. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? El pecado entra y entra la maldición, que es lo contrario de la bendición. ¿De qué consistía esta maldición o el pecado? Pues es algo tan sencillo como definir lo que a mí me parece bueno, alejado de la voluntad o de lo que Dios había creado. Porque Eva dice,
sobre esta fruta que dice, está muy buena. Y esa definición de bueno no es algo que Dios había definido como bueno. Porque les dijo, miren, cuando ustedes vayan a ese árbol que es del conocimiento de la ciencia y del mal, no lo consideren bueno, aléjense de ahí, no se acerquen, no lo coman. Porque cuando el ser humano define lo que es bueno para él, alejado de lo que Dios ha establecido, entonces es una maldición. Y eso es pecado. Usted elige lo que le parece bien. Y entonces ahí entra esta condición tan deplorable del ser humano, ¿no? Definir en sus propios términos lo que le parece bueno. Entonces, ¿qué le parece bueno? ¿Qué usted considera como bueno? ¿Qué usted considera como saludable? ¿Es en función de lo que Dios dijo o de lo que a usted le gusta? Ese es como el principio. Y es así como debemos avanzar en esta historia, porque esta historia es interesante. Entonces al mundo le entra la muerte, el mundo se fragmenta, se fractura, y gracias a esa enemistad, porque en los términos de Génesis es términos de enemistad, en la maldición vienen términos de enemistad. Entonces el individuo se enemista ¿con quién? Con su mujer. El individuo, Adán y Eva, se enemista ¿con quién? Con Dios. Y se enemista con la naturaleza. Y ahora les dice, no te va a producir igual, la cosa se te complica mucho y vas a comenzar a comer vegetales, que no era parte de la dieta original. Ahí dice que ellos comían frutas y semillas, pero aquí les dice, ahora vas a comer hierbas, es decir, se aumentan los vegetales. Dios, me imagino que cuando estemos en el cielo le preguntaremos a Dios, ¿por qué incrementaste los vegetales después? Y si al inicio el organismo estaba diseñado para las frutas y las verduras, debe haber una razón, debe haber un motivo fisiológico en el organismo del por qué, que tiene que ser producto del pecado. Entonces es interesante, ¿no? Entonces el ser humano así fragmentado enfrenta una realidad difícil. Volver a encontrarse con la bendición de Dios. Si todo era una bendición al inicio, ¿cómo te vuelves a encontrar con esa bendición? Entonces Dios diseña un plan en la Biblia, ¿no? El plan es muy interesante. En Génesis capítulo 12 dice, hay un plan, yo voy a elegir familias, yo voy a elegir un hombre, una familia que va a llevar otra vez mi nombre y me va a representar bien y va a cumplir mi voluntad. Entonces ahí está la familia de Abraham. Y eso es más o menos lo que Dios también en la actualidad quiere hacer, quiere elegir a tu familia para bendecir al mundo y restaurar eso que se perdió, eso que era una bendición y que ahora es una maldición. Quiere que elegir a tu familia, a tus hijos, para que ellos puedan representarle. Y entonces Dios les dice, bien, yo quiero que esta familia viva según mi sabiduría. Entonces les da su ley. ¿Está claro? Porque es mi sabiduría, mi voluntad, mi carácter. Que ellos lo reflejen, pues yo les voy a dar mis leyes. ¿Está claro? Los 10 mandamientos, ¿no? De la ley de Dios, pero también leyes sanitarias, leyes de todo, ¿no? La Torah, que en la Biblia ustedes le encuentran eso como la ley, cuando dice es la Torah, las instrucciones de Dios, lo que Dios había dicho. Entonces dice, vivan según la sabiduría de Dios. Cuando ustedes vivan según esa sabiduría, entonces ustedes recuperarán la bendición de Dios. Pero el ser humano otra vez se equivoca y decide siempre definir en sus propios términos lo que le parece bien y lo que le parece. Entonces dentro de ese plan que Dios tenía era enviar al rey, el único completo e íntegro. Todas las criaturas que han existido en este mundo han sido criaturas fragmentadas, quebradas. Entonces debe haber uno que es completo, es íntegro, ¿no es cierto? Entonces el íntegro es el rey. Entonces Jesús tiene que venir y tiene que venir como íntegro al mundo para enseñarnos el camino de la integridad, el camino de la bendición, lo que perdimos al inicio. Y entonces, claro, el rey tiene que venir y el plan era este, ¿no? El plan era este: a través de la cruz pudiera recuperar esa bendición. Porque ese era el camino, es decir, yo voy a cargar la maldición que ellos trajeron al mundo y a través de esa maldición yo la voy a revertir ¿en qué?
porque ellos no saben cómo vivir en integridad, no saben cómo reconciliarse los unos con los otros, no saben cómo reconciliarse con la naturaleza, no saben reconciliarse consigo mismo y su salud. Yo les voy a enseñar ese camino. Ese camino es la cruz. Eso dice el libro de Colosenses. Miren, este texto es hermoso. Pues a Dios, voy a leer en nueva traducción de Biblia. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Usa la palabra, ¿qué cosa? En toda su integridad, en todo lo holístico que Él es, que es Dios. Dice que le agradó, ¿no? Interesante. Vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Es decir, la cruz es esa imagen que nos da de cómo Él nos reconcilia, carga la maldición y ahora dice, ahora que tú mueres a esa maldición y naces para Dios, a la bendición, yo te voy a reconciliar con lo que estás roto. Entonces la pregunta es, ¿qué está roto en su vida? Y luego dice, hizo la paz. Qué bonito es este texto. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Es decir, es un nivel, es de todos los niveles. Es un nivel desde abajo hacia arriba, desde la tierra hacia el cielo. Entonces ahí vienen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿usted tiene problemas de salud? Usted tiene problemas de salud como una consecuencia de haber desobedecido las reglas o las leyes de la salud. Dice el Ministerio de Curación bien claramente, ¿no es cierto? ¿Cómo se alcanza la salud? La salud es un tema interno, es algo que usted no tiene que trabajar, es reconciliarse con su cuerpo. ¿Y por qué desobedecemos? ¿Por qué nos va mal? Pues lógico. Hago las cosas mal porque cuando me alimento mal, yo decido con mi gusto, yo decido lo que a mí me parece bien para mi organismo. No es lo que yo quiero. Pues la pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere? Entonces ahí encuentra la lucha, ¿no es cierto? Porque a veces el comer, cuando Dios les dio las frutas y las semillas y después los vegetales, era una bendición. Porque Dios lo creó muy bueno. Pero el comer se convierte en una maldición el día en que usted decide definir por sus propios términos lo que le parece bien. Y eso es una maldición. Porque eso es lo mismo que hace Eva. Esta fruta no tenías que comerte, pero es que a mí me parece que está muy buena. Eso es lo que dice ella. A ella le pareció buena, agradable. Es complejo el tema, pero es muy lindo entenderlo a la luz de las Escrituras, porque dice que Él hace la paz. Es decir, que si yo tengo un problema de mi salud y tengo que mejorar, yo tengo que reconciliarme primero con Dios y pedirle a Él que me dé su integridad, su holística, esa capacidad de ser plenos en Él, para luego dirigirme hacia lo que Él anhela. Sin eso es imposible, porque encontramos mucha gente que vive esto, ¿no? Cuando yo era niño, un hermano predicó esto y me sorprendí. Me dijo, el día que dejemos de comer carne, ya no tendremos tan mal carácter. Yo digo de verdad, o sea, que la gente que no come carne tiene mal carácter. Entonces me quedé convencido. No sé de dónde sacó exactamente bien, creo que sacó descontextualizó, pero yo trabajé en un proyecto donde eran vegetarianos. Ellos no son cristianos, son ateos, todos eran ateos. Y ellos se asombraban que yo fuera cristiano. Me dijo, pero tú eres un tipo bien inteligente. Dice, ¿cómo puedes ser cristiano? Eso fue lo que me dijeron. Y yo me quedé así como que, ¿qué? Digo, a ver, no entiendo. Dice, sí, ¿verdad? Es que vivimos al Ecuador y encontramos pura gente que te quiere estafar, que come un montón de cosas mal y hacen un montón de cosas, dicen cosas, solo se pasan bebiendo alcohol. Nos invitan aquí que la reunión familiar es puro alcohol. Y cuando vamos a tu casa, dice, tu mamá te ha hecho pan que horneó en su casa con trigo, nos tienes aceite de oliva y vegetales y pasamos bonito, dice. Dice, no entiendo, dice, tú vives bien, dice, pero ¿cómo puedes creer en Dios? O sea, dice, nos asombramos de tu familia, de ti, pero no entendemos. Ahora sí, explícanos, ¿por qué eres cristiano? Y ellos eran vegetarianos. Entonces yo dije, estos chicos, y yo me quedé con la idea de que si no comen carne, su carácter debe ser bueno, no sé. Pero yo trabajé con ellos casi 5 años en diferentes proyectos. Y yo vi todos sus cosas y todos sus líos, todos sus problemas.
Y digo, ellos son vegetarianos y no, su carácter sigue siendo irreconciliable. Y es porque, claro, esto no se trata de, o sea, la vida íntegra de verdad en el cristianismo no es una cosa de hacer, es decir, yo voy a ser más saludable para vivir una vida íntegra. La idea que nos da la Biblia aquí es que tenemos que reconciliarnos con Dios a través de la cruz, porque dice, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esa es la clave y el origen de toda la integralidad y del mensaje de salud que esta iglesia tiene, porque a esta iglesia Dios le miró con agrado, así como cuando le vio a Abraham y le dijo, por medio de ti haré una bendición al mundo. Cuando Dios eligió a esta iglesia adventista, era la misma idea de Abraham, es decir, por medio de esta iglesia yo voy a bendecir al mundo, porque ellos van a tener un mensaje que conforme vayan pasando los años, la ciencia lo va a ir comprobando. Cuando esta semana en la Amanecer con Jesús estaba un hermano hablándonos de la ley de la salud, todos los lunes, los martes, todos los martes. Ese hermano nos dijo algo bien interesante. Y entonces él sacó una investigación sobre esto, sobre qué era saludable. Entonces, por décadas, en la década de 1960, ¿qué era saludable? En la década de 1960. Entonces resulta que usted va a la OMS y escribe, ¿qué es saludable? Entonces ahí, en la escala de lo que es saludable, ya no le ponen a la leche, a los huevos, a la carne, sino que le ponen a las oleaginosas y a los granos. Y uno dice, wow, pero esto ya sabíamos. ¿Cuándo sabíamos? En Battle Creek, ahí en ese lugar donde la iglesia tuvo sus orígenes, ellos comenzaron a trabajar estos principios. ¿No? Es más, ¿ustedes sabían que los adventistas son los pioneros en el gimnasio? Yo no sabía eso. Pero cuando yo fui a Battle Creek, tuve la oportunidad de ir a Battle Creek, y yo le pregunté todo lo que quería, porque yo soy una persona excesivamente preguntona. O sea, a mí no me llevan a un museo porque yo pregunto y digo, ¿y qué es esto? ¿Y por qué eso? Y esa señora tenía mucha paciencia y me ayudaban a traducir porque yo no sé inglés. Y yo le preguntaba y ella me dijo, estos aparatos que se crearon aquí en Battle Creek dieron origen a lo que se conoce como gimnasio. Y una réplica de este que usted ve aquí se llevaron al Titanic, porque el Titanic era el primer barco con gimnasio. Ellos eran tan novedosos en el mensaje de la iglesia, porque lo que ellos hacían era enseñarles a vivir sano. Pero era novedoso, o sea, si usted no tiene idea, aquí vino el presidente, no me acuerdo el nombre que del presidente, pero aquí vino el presidente, él tenía un problema y aquí se curó, dice, aquí en el sanatorio de Battle Creek. Porque eso era novedosísimo, o sea, lo que ellos decían era algo increíble. Entonces todos decían, ¿y de dónde sacaron? ¿Dónde están los científicos que lo estudiaron? Dijeron, este mensaje fue revelado. Entonces cuando, les voy a confesar algo más, voy a hacer un paréntesis. Nosotros llegamos a ese lugar y fuimos a la iglesia, a la primer templo, ¿no? Que es una réplica del templo donde inició este mensaje del adventismo y todo. Y nos pusimos a llorar porque hicimos una oración. Y se nos estremeció el cuerpo decir, de este sitio salió el mensaje a Machachi, de donde somos nosotros, en un pueblo de los Andes, así en los confines del mundo. Este mensaje también nos llegó y este mensaje lo abrazamos y gracias a este mensaje vivimos mejor que lo que vive este mundo. Y decimos, Dios, te damos gloria y te agradecemos, y se nos llevan las lágrimas, nos abrazamos, oramos, dijimos, tuviste compasión, nos tuviste misericordia, porque gracias a eso podemos vivir una vida de plenitud en Cristo, ¿no? O sea, algo mejor que lo que el mundo da, y eso es evidente. Qué lindo. Y entonces, claro, entonces yo descubrí algo ese día, que mi mamá no ha sabido creer en Elena de White. Y aunque ella cuando éramos adolescentes nos daba los libros, pero ella no estaba convencida. Entonces ese día nos confesó. Digo, mamá, yo tengo 42 años, ¿cómo puede ser que me vengan a decir en ese tiempo 40 años? ¿Cómo se te ocurre? Dice, pero el Señor me trajo acá porque yo le pido perdón. Sé que muchas de las cosas y los principios que escuchamos ahí, de acuerdo a lo que ella vio en evidencia de lo que nos enseñó esa señora, dice, o sea, todo se fue descubriendo con la ciencia conforme fue pasando el tiempo. Y conforme se fue pasando el tiempo dijeron, wow, qué increíble,
Entonces ahora usted entra a la Organización Mundial de la Salud y usted ve todo lo que se debe comer. Yo trabajo con un médico, con mi amigo. Yo trabajo con un montón de médicos, pero mi amigo que es médico, él va como descubriendo en libros, va descubriendo. Él tiene un libro que se llama Dopamina y va leyendo y dejó de comer azúcar. Consumir por completo el azúcar. Dice, no, el azúcar es muy perjudicial, es como una droga, que no sé qué. Pero esto nos han venido diciendo desde hace años. Digo, oye, pero eso es lo que tú lees en ese libro. Ya me dijeron a mí cuando estaba en el CADE mismo, nos dieron un seminario, nos dijeron, o sea, el azúcar genera episodios de mucho placer, mucha dopamina, y es peligroso. Por eso es que no podemos parar de comer pasteles. Un pastel rico, y quiero más, y otro pedacito, y solo una vecina. Entonces, como que sí nos damos cuenta. Entonces, la idea de todo esto, y por eso es tan interesante el mensaje de la salud, tiene que ser visto a la luz de la cruz, porque dice, hay que reconciliarnos, tiene que haber paz en nuestro ser, una paz que no proviene de mí o del comer bien, ¿está claro? No proviene de comer bien, proviene de Él, del que hace la reconciliación. Cuando yo entiendo esto, entonces mi vida va a tener un cambio porque Él quiere transformarte y Él quiere que vivas en esa integridad que Él nos dio. Él quiere que seas completo. ¿Está claro? Amén. Si tú no eres completo en Él y tu vida no refleja eso, esa salud que Él quiere para ti, obviamente vas a sufrir. Y es algo que Él no quiere, que quiere evitarte. Por eso hace más de 150 años nos dio un mensaje. ¿Y para qué nos dio? No nos dio para creernos más que nadie. Nos dio, como le dio a Abraham, para hacer una bendición. Amén. Mediante este mensaje quiero que el mundo reciba una bendición, que vivan en plenitud, no que vivan incompletos. ¿No? Entonces ahí salen las estadísticas de ahora, que son bien tristes. Vivimos menos y las muertes son mucho más dolorosas. O sea, y eso es complicado, y eso hay una investigación sobre esto, sobre cuán dolorosas son las muertes. Por eso es que los expertos en cuidados paliativos se forman. O sea, hay psicólogos que se forman para cuidados paliativos. Y médicos que se forman para cuidados paliativos, y oncólogos y todas las especialidades se forman para ¿qué? Cuidados paliativos. ¿Qué es cuidados paliativos? Una muerte larga y dolorosa. Y eso no existía antes, la gente se moría como que de uno. Pero la enfermedad ha hecho que existan más cuidados paliativos. Qué triste. Y eso Dios quiere evitar. O sea, eso es lo que yo entiendo cuando leo mi Biblia. Y cuando leo este texto, Él quiere reconciliarte con ese aspecto de tu vida que se llama salud. Amén. Pero anda Él, porque cuando yo era adolescente, yo estaba en el CADE, yo me acuerdo que vinieron unos investigadores, así, vinieron un montón, y la iglesia del CADE se llenaba, venían neurólogos, cardiólogos, todos especialistas en medicina. Estuvieron casi un mes en el CADE, daban charlas y nos explicaban 1000 cosas que ellos seguían encontrando y investigando. Y yo era muy fastidiado. Ya me harté. Yo les estoy diciendo la verdad. Digo, ya con este cuento toda la vida. Pero Dios nos lleva a veces a momentos en nuestra vida donde Él quiere que nuestra vida sea reconciliada con Él. Amén. Porque no es un cuento, esto es cierto. Y es cierto hasta en temas de salud mental, ¿no? Yo que voy a las charlas de salud mental y que yo estoy en salud mental y que todo es salud mental. Y cuando yo veo, claro, es que si no como bien, como dice el médico con el que ando, me dice, es que recuerda el segundo, cuando dice, cuando nosotros estuvimos en el vientre, cuando se formaba el vientre, las células madres del cerebro estaban vecinas, o eran amigas, o eran hermanas de las células del intestino. En esa misma dirección crecieron un tiempo hasta que se separaron. Por eso el intestino y todo el sistema digestivo es tu segundo cerebro. Comes mal, tiene que ver con el mundo. Amén, amén. Increíble. Y él me dice, siempre anda investigando y todo, ¿no? Y él hace ayunos, pues de repente me dice, le digo, oye, dices que estoy en mi ayuno. Le digo, ¿cómo tu ayuno? Dice, sí, hoy voy a ayunar 24 horas. Él no es religioso, ni cristiano, nada. Ayuna por su salud, porque sabe que así se reinicia. Y porque puede vencer a la dopamina, dice. El que vence al apetito ha logrado una gran tarea, dice él.
Él dice cosas, así que yo he vivido en la iglesia toda mi vida. Pero él lo dice porque va leyendo libros, él es médico, ¿no? Está lee, y dice, sí, ha logrado. Claro, pero esto ya decíamos, pues, ¿no? Hasta el NJ dice, el que vence el apetito, dice, digo, pero esto ya oí. Pero el problema va descubriendo en libros que no son cristianos. Los ayunos, y él hace. Sí, yo también me caso hasta que, también ayuna. Yo digo, oye, pero ¿por qué ayunas? Yo digo, ¿estás orando o qué? No, dice, yo no, por mi salud tomo agüita. Y todo, ¿no? Y la cantidad de agua que comienza a tomar. Y va descubriendo cosas que ya sabíamos. ¿Qué cosas ya sabíamos? Bueno, esta reconciliación incluye la salud, ¿no? ¿Y qué cosas ya sabíamos? Esto que ya nos han venido cantando toda la vida, los 8 remedios, cuánta agua debe comer, cuánto debe descansar, cuánto ejercicio debe hacer, la luz solar, el Epicuro, la nutrición, la temperancia, la esperanza en Dios. Y esta es la historia que se nos ha repetido una y otra y otra y otra vez. Y otra vez en los 10 días de oración. Sí, es importante y que nos repitan 1000 veces más. Porque esa reconciliación que Dios quiere lograr en tu vida incluye que tengas un estilo de vida más saludable. Amén. Incluye. Es un paquete, es que Dios te ama tanto. Que Él quiere como que decirte, oye, yo te quiero, yo quiero que vivas súper bien. Es mi plan de reconciliación. Yo quiero reconciliar todo en tu vida. Si estás peleado con tu hermana, con tu hermano, con tu familia, pariente, con alguien estás peleado, yo quiero reconciliarte, tranquilo, también voy a hacer eso. Estás peleado conmigo, piensas que soy malo, que no te oigo, quiero reconciliarte conmigo. Quiero reconciliarte con todo. Amén. Y ese camino es la cruz. Amén. Según lo que nos dice el libro de Colosenses. Por eso es que la integridad sí es posible, claro que es posible. En la Biblia. Por ejemplo, nosotros leemos Génesis capítulo 6, habla de un hombre que se llamaba Noé. ¿Y qué dice? Noé era varón perfecto. ¿Por qué? Porque era perfecto. El segundo párrafo, ¿qué dice? Porque con Dios caminó Noé. En la Biblia, la integridad y la plenitud tiene que ver con una caminata. Es una cuestión relacional ¿de quién? De Dios con usted. Ahora, el crecimiento no es el mismo para todos, por eso es que es muy difícil compararnos el crecimiento espiritual del uno con el crecimiento espiritual del otro. Y por eso las experiencias de oración que usted tenga no son las mismas experiencias de oración del otro. Y eso me agobiaba mucho a mí cuando yo era adolescente, ¿no? Porque había una hermanita que decía, hermanos, tenemos que orar. Digo, ¿y a qué hora se levanta a orar, hermano? A las 4 de la mañana. 4 de la mañana. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Y a veces decía, Señor, si no me voy al cielo por madrugadas, que no me voy porque yo no voy a poder. Decía yo. Pero yo fui descubriendo la experiencia personal con Dios, mi experiencia personal con Dios, a mi manera. O sea, a mi manera como individuo, quiero decir, alineado con lo que Dios quiere, que sea de madrugada, eso dice Dios, que sea temprano. Temprano para mí, que sea temprano para mí. Y temprano para mí ahora es a las 4 de la mañana, increíble. Lo que las hermanitas nos decían, yo como dije, no. Pero ahora es, pues que Dios te va guiando, ¿está claro? O sea, no es una cuestión de que bestia, qué duro, eso nunca lo voy a hacer. Pero eso peleé con Dios, yo siempre peleaba con Dios estas cosas, y dice, no. Pero Dios te va guiando, ¿está claro? Porque es la integridad es posible en la caminata ¿con quién? Entonces lo mismo quiero que pienses en la comida, en lo que comes, en la salud, en la alimentación y en lo que te falta de los 8 remedios naturales. Pelea eso con quién? Con Dios. A Dios dile, no, Dios, eso no me gusta, a mí me gusta el azúcar, Señor. Me gustan los pasteles, nunca voy a dejar, Señor. Pero trabaja con Dios y Él va a hacer un milagro. Él te va a reconciliar con tu cuerpo y te va a decir, mira, yo creo un cuerpito, pero que esté reconciliado todo. Yo no creo el cuerpito para que tú pienses una cosa en integridad y tu cuerpito no piense en integridad. Tu cuerpito está en otra cosa. Y eso es una lucha, ¿no? Entonces, trabájalo con Dios. La integridad es posible en la caminata que tú tienes con Dios. Okay. No en hacer cosas, sino en asirte de su mano, como Noé. ¿Por qué era perfecto? Caminaba con Dios.
Así dice la Biblia, no digo yo. Noé caminaba con Dios y él vivía plenitud. Claro, tenía que seguir creciendo, ¿no? Igual que tú, igual que yo. Él no es que no cometía pecados, no dice eso la Biblia. Él caminaba con Dios, que es lo de imitación. Y la única manera es que tú vayas a la cruz. Como dice Colosenses, la reconciliación es en la cruz. Reconcíliate con tu salud en la cruz. Dile al Señor, aquí estoy. Y aquí estoy con un mensaje que no es popular para mi vida, porque ya estoy harto que me digan que esto, que deje esto, que coma así, que coma así. Puede ser que estés harto, de verdad. Pero eso trabaja con Dios. Y anda a la cruz. Y dile, Señor, en la cruz, tú dijiste que nos querías reconciliar. Amén. Reconcílianos, Señor. Amén. Para tu gloria. Y para ser una bendición al mundo. Amén. Entonces, yo espero que este tema, lo que hemos hablado en esta hora, que es del segundo día, pueda ayudarte, ¿bien? Con la palabra y hacia dónde debe dirigirse nuestra mirada. Vamos a orar. Nos vamos a poner de pie para orar. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte por tu palabra, porque tu palabra es tan hermoso, Dios, que cuando vamos a sus páginas nos conducen hacia ti. A ti que eres el Todopoderoso, a ti, oh Dios, que vino a cargar la maldición de este mundo de pecado sobre su cuerpo, Dios, y la clavaste en el madero, Señor. Gracias, Señor. Y al hacer eso, nos quiere reconciliar contigo para que tengamos buena salud. Amén. Y por eso queremos contemplar la cruz y la reconciliación que quieres hacer, porque te fallamos. Porque cuando nos miramos a nosotros, solo encontramos nuestros gustos contaminados por el pecado. Esos gustos que nos impulsan a destruir nuestro cuerpo, que es algo que tú no quieres. Tú quieres otra cosa, Señor, para nosotros. Así que yo te pido, Dios, que si hay alguien aquí que está luchando con eso, como yo, tú puedas, oh Dios, darnos de tu espíritu, capacitarnos para ver la cruz y la reconciliación integral que quieras hacer en nuestra vida y en nuestra salud. Que sea una realidad, Padre Celestial. Por favor, bendice a la iglesia de la Palabra. Tú les elegiste a ellos para llevar también este mensaje de la cruz y de salud a un mundo que se muere. Que ellos sean una bendición para esta comunidad y para todas las iglesias del distrito, Señor. Amén. Gracias por oírnos y gracias por tu palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado. Dios les bendiga.